Se sabía que era imposible cruzar la gran extensión oscura entre galaxias, pero los humanos lo hicieron de todos modos. Llegaron en naves mundo, vijimes que desafiaban las leyes de la física, con la masa y el tamaño de planetas, rugiendo hacia nuestra costa galáctica a velocidades vertiginosas, erizadas de armas inquietantes y escudos impenetrables. Cada nave era una maravilla tecnológica más allá de cualquier cosa que alguien hubiera soñado posible. Claramente, eran superiores en tecnología y armamento a cualquier especie conocida, pero serían una amenaza o una oportunidad. Los primeros en descubrirlo fueron los Porori, un imperio de agresivos aislacionistas marcados por siglos de guerra. Ni siquiera consideraron recibir pacíficamente a los humanos cuando entraron en la galaxia a través de sus fronteras. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si lo hubieran hecho. En cambio, atacaron al instante, y así los humanos arrasaron su flota como si no estuviera allí. Miles de naves fueron vaporizadas al instante. Ni siquiera redujeron la velocidad. Los humanos enviaron un mensaje. Lo que les había sucedido a los Porori era desafortunado, pero habían sido atacados. Vinieron en paz y estaban aquí para salvar la galaxia. Sométense pacíficamente, suplicaron, y no sufrirán ningún daño en nombre de la paz. El bien mayor os liberaremos verdaderamente. La comunidad galáctica en ese momento era una compleja red de alianzas dominada por facciones en guerra de antiguos enemigos en una era de guerra y conflicto constantes en la que la esclavitud y el genocidio eran comunes y la lucha y el sacrificio eran mundanos. Nadie estaba dispuesto a confiar en los humanos, por lo que sus súplicas cayeron en oídos sordos. La destrucción de los Pakori había enviado ondas de choque por todo el espacio mientras cada imperio se apresuraba a defenderse y los humanos eran recibidos con hostilidad en cada esquina. A su favor, mostraron moderación. Rogaron y suplicaron a cada imperio que se sometiera pacíficamente, pero después de milenios de guerra, nadie pudo tragarse su orgullo ante una lucha. Pronto su reputación los precedió y la palabra humano se convirtió en sinónimo de muerte y destrucción. Sus naves mundo titánicas no tuvieron más remedio que descender sobre la galaxia como una plaga, aparentemente inmunes a todas las armas. No pasó mucho tiempo para que cada planeta natal importante tuviera una nave mundo humana acechando en su órbita como un arma cargada. Prometieron que traerían salvación, seguridad, progreso y abundancia, pero la realidad era que en un año cada ser vivo en la galaxia había. Obligados a la servidumbre, la propaganda inundó todas las comunicaciones predicando sobre el bien común. Cada ser tenía un papel que desempeñar si quería ser salvado, aunque los humanos nunca dijeron de qué. Era una época de grandes cambios. La tecnología, tan avanzada que parecía un culto, se volvió común. Se creó una red intergaláctica que permitía la transferencia instantánea de información a través de distancias imposibles. Se introdujo una moneda estándar y las especies se vieron obligadas a coexistir y cooperar entre sí como nunca antes. A pesar de todo esto, no eran amos benevolentes. La productividad gobernaba por encima de todo. Todos los seres envejecían y morían trabajando en el mismo empleo que se les asignó en la edad adulta. La maravillosa tecnología se usó solo para explotar los recursos de los planetas y aumentar el beneficio material de los humanos. La galaxia se convirtió en una cadena de producción avanzada y compleja en la que cada ser no humano era un pequeño e insignificante engranaje. Nadie conocía su propósito. En la máquina, no había elección, no había libertad. Se pintaban a sí mismos como salvadores, pero después de todo, los discursos floridos sobre el destino compartido, la unidad y el bien común caían en oídos sordos cuando pasabas cada hora trabajando hasta el hueso en una mina oscura. Tenían un dicho. Un puño de hierro en guante de terciopelo describía su actitud. No dudaban en tratar a sus esclavos con sonrisas y palabras amables, pero si un planeta no cumplía con su cuota, introducían iniciativas de producción para mejorar las cosas. El terciopelo se quitó para revelar el hierro. Los dientes tras la sonrisa se volvieron afilados y las palabras amables se endurecieron. Si tratas a los seres como herramientas, es inevitable que se rebelen contra ti. Fue muy pronto cuando los Alí se rebelaron. Se veían a sí mismos como guerreros honorables y no podían tolerar la idea de ser pisoteados por los humanos, sin importarles el hecho de que habían estado empleando esclavos durante milenios. Los humanos lanzaron una sola bomba sobre su planeta natal, liberando un virus que arrasó con la población en días. Fueron diezmados,
en una semana, los trabajadores fueron reemplazados por otras especies de otros planetas, con apenas una mínima disminución en la producción. En su anuncio, los humanos hablaron extensamente sobre el bien común de la galaxia y la responsabilidad compartida con el futuro. Nos consideran monstruos, decía, pero no somos nada comparados con aquello de lo que intentamos salvarlos. La mayoría asumió que era una falsedad inventada para dar plausibilidad a sus atroces crímenes. Fue vergonzosamente deshonroso pero efectivo en su mensaje. La voluntad de la galaxia fue quebrantada y nadie se rebeló. Después de eso menos de 100 ciclos pasaron, así las masas oprimidas vivieron y murieron en servidumbre hasta que un día se dio la orden de cesar la producción por primera vez desde su llegada a la galaxia. Una vez más Gra se detuvo el día para el que los humanos habían estado preparando. La galaxia finalmente había llegado otro visitante extragaláctico llegando desde la misma dirección que hacía tanto tiempo. Era mucho antes de lo que habían esperado, dijeron. Con solo un ciclo restante antes de su llegada la pantalla cambió y los seres que veían el anuncio estaban unidos en horror colectivo. Naves, millones y millones de ellas, algunas cientos de veces el tamaño de la nave mundo humana, estaban surcando el espacio hacia la galaxia Ceni y Gris, equipadas con púas y resumando icor, parecían formadas de carne viva. Los humanos se referían a ellos como los perseguidores, una raza de monstruos voraces, sin mente, retorcidos y malformados, infinitamente hambrientos. El bien mayor había sido real. Todo el tiempo habían estado luchando contra ellos a través del universo durante milenios, tratando en vano de erradicarlos de una vez por todas. En una serie de desesperadas últimas resistencias habían llegado a la galaxia antes que ellos para unirse y guiar a la especie allí hacia la victoria, porque el único objetivo de los perseguidores era consumir hasta la completa y absoluta aniquilación de toda la vida en cada galaxia anterior que habían visitado. Contarle a la población sobre los perseguidores había causado tal pánico generalizado que informarles solo sirvió para sellarlos a su destino, arruinando sus posibilidades de supervivencia. La única esperanza de la galaxia era doblegarse al dominio humano para organizarse y prepararse, atrincherarse y luchar hasta el amargo final. Inmediatamente después del anuncio, los humanos finalmente revelaron lo que habían estado produciendo con el siglo de trabajo esclavo. Humanos imponentes en exoesqueletos motorizados llegaron a cada planeta con vastos depósitos de armas, armaduras y vehículos. Poblaciones enteras fueron transportadas fuera del mundo para ser entrenadas en combate espacial. Todo ser en la galaxia lo suficientemente viejo para luchar iba a ser entrenado, armado y enviado a la batalla contra el enemigo. Los humanos no eran realmente los dictadores que se creía que eran. Las mentiras percibidas sobre el bien mayor habían sido todas genuinas, solo lamentaban no haber sido honestos sobre los perseguidores. Pronto, para darles más tiempo para prepararse, la galaxia vio un lado diferente de ellos de lo que antes se había visto. Como distanciamiento se reveló como silenciosa fortaleza. La brutalidad con la que dirigían a los trabajadores era realmente determinación. Todo lo que habían hecho había sido a expensas de la gente, cierto, pero se había hecho genuinamente por el bien mayor. Los perseguidores, cuando llegaron, eran todo lo que los humanos les habían prometido: salvajes, sin mente, empeñados solo en la destrucción y consumir todo ser vivo que pudieran encontrar. No había método en su locura, solo el peso bruto de los números en el espacio. Lanzarían ola tras ola contra las flotas aliadas sin ninguna consideración por sí mismos. Sus naves eran increíblemente rápidas y de alguna manera podían sentir. Seres sensibles se apuntarían a las naves espaciales enemigas, embistiéndolas a casi la velocidad de la luz antes de brotar extremidades y desgarrar a través del metal. Las naves del mundo y sus flotas de apoyo, ahora tripuladas por los antiguos esclavos, estaban en constante combate. Cualquier derrota en el espacio permitiría a las naves perseguidoras hacer caer el planeta. Una vez que aterrizaran, millones y millones de drones se lanzarían incansablemente contra cualquier criatura viviente que pudieran encontrar, desgarrándola en pedazos y devorándolos en momentos. La lucha fue brutal. Miles de millones de vidas se perdieron diariamente mientras la coalición de especies liderada por los humanos luchaba desesperadamente por su supervivencia. Eran pocos en número, pero en tierra y en el espacio los humanos lucharon como dioses guerreros siempre. Donde la lucha era más encarnizada, nunca cansados, nunca vacilantes, inspiraron a los que los rodeaban a luchar más duro, a nunca rendirse e incluso a veces a sacrificarse en nombre del bien mayor. La guerra continuó durante décadas y por momentos parecía perdida, pero la valentía, preparación logística y tácticas de los humanos arrebataron la victoria de las fauces de la derrota una y otra vez. El costo fue alto, billones de vidas se perdieron a manos de los perseguidores, pero al final la galaxia fue victoriosa. Había sido una guerra larga,
Sangrienta y tortuosa como nunca antes se había visto, ciudades arrasadas, planetas arrojados de órbita y soldados que regresaban a sus hogares los encontraron vacíos. O destruidos sin saber cómo reconstruir, recurrieron a los ahora amados humanos en busca de ayuda, pero se habían ido sin fanfarria, sin celebración. Los humanos sobrevivientes simplemente navegaron hacia el espacio profundo en su nave mundo, hacia la galaxia más cercana, dejando atrás los frutos del trabajo de 100 ciclos, la tecnología y los recursos suficientes para hacer imposible la escasez por el resto del tiempo. Poco después de que se marcharan, llegó un mensaje desde la dirección en la que habían viajado los humanos. Lo sentimos, hay otros a quienes debemos ayudar por el bien común. Ahora sois verdaderamente libres, incluso de nosotros.